Regresamos a Sin Filtro, nos acompaña en el estudio el diputado Amílcar Pop del partido WINAC, quien, ha participado en esta socialización y discusión previa también de las propuestas y modificaciones a la reforma constitucional. Diputado, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Comenzamos la primera pregunta, diputado. ¿Qué expectativa, cuál es el ambiente que se vive en el Congreso de la República en esta, segunda ronda de propuestas de reforma constitucional luego del mes de noviembre? ¿Cómo han cambiado las cosas y qué espera usted de la sesión programada para mañana? Bueno, yo creo que es importante reconocer que en el país ha habido un avance sobre la discusión. Creo que los mismos políticos, los académicos, se han preocupado por adentrarse a un debate que se había dejado pendiente. Estamos debatiendo en los últimos 20 años sobre reformas constitucionales, se perdió hace 20 años, la del 93 se ganó por simplemente impacto mediático y lo que se ganó ahí fue reformas al sistema bancario, etcétera. Entonces, en este momento creo que hay un debate nacional sobre temas sensibles, justicia, pluralismo jurídico, identificación del fortalecimiento institucional, el Ministerio Público, comisiones de postulación. Yo creo que hay temas importantes de los últimos 20 años que están en debate en el país. Diputado, si usted hace una revisión de los temas de todo este proceso de socialización con diferentes sectores, ¿cuál cree usted que es el punto rojo de las reformas constitucionales en este momento, el tema más difícil de abordar? Bueno, yo he clasificado en dos caras el conflicto, o el debate. En un rostro tenemos dos temas sobre discusión. Si o no se está construyendo un superpoder con el Consejo Nacional de Justicia sobre la Corte Suprema, y dos, si es pertinente o no el reconocimiento del pluralismo jurídico o el sistema jurídico indígena. Creo que se ha tratado de polarizar en ese sentido esos dos temas. Pero yo sí creo que el otro rostro del debate, que no se dice con toda claridad, es que hay temores infundados. En torno al tema de pueblos indígenas, no es cierto que el temor sea el pluralismo jurídico, el sistema, etcétera. El temor ahí es el reconocimiento de un sujeto de derecho y que puede generar otros derechos, y entonces el sector empresarial, como claramente reaccionó el día de hoy, dice no con contundencia. Y por supuesto, el poder que ya tomaron actores de poder histórico en el país. Por supuesto que hay un sector del sector económico, alguna parte, no sé si todos, pero que ha cooptado también la justicia. Históricamente 200 años tienen de estar manipulando la justicia. Entonces, la sola posibilidad de independizar el sistema genera una reacción en contra. Entonces, el gran tema aquí es si se le da la autonomía a la justicia, porque no se ha terminado de comprender dos cosas. La administración de justicia hoy ejerce efectivamente dos poderes. Mencionaban una cosa de dos cabezas. Ejerce dos poderes. El poder de la función jurisdiccional y el poder administrativo, que creemos que no es un poder real, pero se convierte en un poder obstáculo. ¿A qué me refiero? Hoy mismo salió en medios alguien que tomaba la decisión de que la lavadora del hospital no sirve hoy. Y no estamos hablando de política de salud, no estamos hablando del director, estamos hablando de una persona que administrativamente tomó la decisión que la lavadora no sirve hoy. Eso pasa en el sistema de justicia. ¿Quién decide quién nombra jueces? ¿Quién mueve jueces? Y ese es un poder de la Corte. En la propuesta muchos puntos en donde se abordan soluciones para corregir esos errores. Sin embargo, ¿cree usted que es prudente continuar, por ejemplo, con el tema, uno de los temas que más usted mismo lo reconoce, ha generado conflicto, el del pluralismo jurídico? ¿Es prudente continuar con ese tema en este momento para poder avanzar con otros puntos de la reforma? Vea, yo creo, más allá de lo prudente, yo creo que es necesario e impostergable. El Estado guatemalteco se funda sobre una realidad de pluralismo jurídico, nos guste o no. De hecho, el Estado colonial generó un conjunto de relaciones en el marco del pluralismo jurídico. Es hasta 1871 que se empieza a desconocer, pero a pesar de ese desconocimiento, los pueblos indígenas siguieron con su propio sistema, y ahí tenemos medio país con sus propias autoridades, porque hubo otra debilidad: el Estado nunca llegó a resolver esos problemas. Entonces hay un sistema ahí vivo, evolucionando,
y que hoy los mismos pueblos, así como lo hicieron hace 20 años en el marco de los acuerdos de paz, exigen verse reflejados en el derecho constitucional. A mí me parece grave no aceptar ese hecho como real. ¿Y qué responde a aquellos señalamientos o temores de que pueda existir una fragmentación del país al reconocer el derecho indígena, diputado? Yo veo en esa expresión una contradicción, y una contradicción grave, insostenible. Porque por un lado, el mismo CACIF reconoce que ha existido el sistema jurídico indígena, que han existido las autoridades. Si ha existido, ¿por qué no nos preguntamos cuánto conflicto han generado en su existencia? Al contrario, reconocemos que en regiones indígenas la criminalidad ha disminuido. Solo 48 cantones es un ejemplo de reducción de criminalidad, Sololá, Santa María Chiquimula, Momostenango, etc. Entonces, hay ejercicios de control. Entonces, todas las dudas que empiezan a aparecer se diluyen cuando aceptamos un hecho. No se está reconociendo nada nuevo, se está reconociendo una realidad. Ese es el gran debate. Vamos con Philip Chicola, que tiene también unas preguntas para el diputado. Diputado, construyamos sobre este tema que es el que más debate genera. El artículo 66 de la Constitución ya establece que el Estado reconoce, respeta y promueve las costumbres, formas de vida, formas de organización social de los grupos indígenas. Y si dentro de sus costumbres están los métodos propios de resolución de conflicto, la duda que surge es, ¿por qué entonces introducir el concepto de la jurisdicción indígena en un artículo, el 203, que hace referencia a la organización de la justicia del Estado y concretamente el organismo judicial? Por dos razones. Uno, porque la primera fase de la Constitución es la parte dogmática que reconoce los principios y verdades dogmáticas jurídicas. Y la segunda parte es cómo funciona. Y hoy nos hemos dado cuenta, y se lo digo con conocimiento de causa, tengo 15 años de litigar precisamente sobre la base del artículo 66, y tuvimos que demostrar vía judicial, en 10, 15 procesos hoy en el país, habrán una veintena de resoluciones que reconocen el sistema jurídico como real y que no contradice el texto constitucional. Pero eso fue en la vía judicial. ¿Por qué? Porque no está claro en la parte orgánica de la Constitución. Si queremos una Constitución armónica, ese principio regulado en el 66 debería ser acorde y consecuente en el 203 constitucional. La siguiente pregunta que surge en este debate está relacionado con el ámbito de competencia personal. Y dicho de forma sencilla, ¿a quién le aplica y a quién no le aplica? Dejemos de hablar de reforma constitucional y adentrémonos en la realidad nacional guatemalteca. Hoy vemos a la autoridad indígena ejerciendo su sistema, con sus errores y debilidades, a pesar del Estado mismo. Todo eso está pasando hoy. Entonces, todas las preguntas que se generen en torno a la aplicación del sistema jurídico indígena, es posible resolverlo en un diálogo y en la posibilidad de conocer ese sistema. ¿A quién le aplica, por ejemplo? El alcalde indígena del cantón Chillax de Totonicapán aplica su justicia en su cantón. No se va a ir a meter al cantón Vázquez, no se va a ir a meter a la zona 4 de Totonicapán. El alcalde indígena de Sololá administra justicia y se coordina dependiendo de los cantones. Y así hay una clasificación que la sociedad no conoce todavía. ¿Qué pasa si yo, como alguien externo a la comunidad, tal vez el caso paradigmático, tengo un accidente en la comunidad, ¿me van a someter a mí a la jurisdicción de la autoridad? Sin duda, habría que evaluar lo que ya ha pasado. Han habido casos extraordinarios de resolución de conflictos en accidentes, en conflictos de intereses patrimoniales, y lo ha resuelto algunos la autoridad indígena y otros por sus condiciones y circunstancias. ¿Pero es coercitivo o voluntario? Es decir, me van a preguntar a mí, ¿se quiere someter a la autoridad indígena? O sin irme a preguntar, me van a someter a la jurisdicción de la autoridad local. En la lógica formal del derecho, el derecho no puede ser arbitrario ni a voluntad propia. La norma, y ese es el principio general desde el derecho romano, la norma es norma y debe cumplirse. Entonces sí, a alguien externo a la comunidad podría ser sujeto. Podría ser sujeto. Y ahora la siguiente pregunta es... Un indígena que viene del cantón Chillax de Toto y comete un delito aquí en la capital, se va a someter inmediatamente al juez de paso, juez de instancia de acá. Aunque le dé miedo y no conozca el procedimiento. Y la siguiente pregunta es, ¿este criterio es uniforme para todas las autoridades de los pueblos indígenas o cada autoridad y cada pueblo tienen diferentes criterios, diferentes formas de evaluar?
diferentes concepciones de a quién sí le aplica o a quién no le aplicaría la jurisdicción indígena? Sin duda que hay una diversidad en la práctica por varias razones. Estamos frente a un Estado que los ha desconocido, los ha tratado de invisibilizar y somos una sociedad en periodo de posguerra. Eso implica nuevamente la justificación de que debe estar en el derecho constitucional para generar toda la normativa y regulación. Y hay algo importante en la reforma y en la enmienda última, que nadie sabe si finalmente es la última, como bien se ha dicho, pero por lo menos en la que ha logrado consenso, es reconocer que toda resolución de la autoridad judicial ordinaria o indígena está sometida al control constitucional. Pasemos a otro tema que también genera mucha duda, el ámbito de competencia material. Y dicho de otra forma, ¿qué casos y en qué temas? Y concretamente, por ejemplo, se me viene a la mente, ¿puede una autoridad indígena local solicitar jurisdicción sobre un caso de corrupción en una municipalidad? A ver, voy a citar al expresidente de la Corte de Constitucionalidad, Rodolfo Rormoser Valdeavellano. 3 criterios. La autoridad indígena, decía él, no puede juzgar el magnicidio, el narcotráfico internacional que trasciende a delitos graves y fuera de su comunidad. Y 3, no debe conocer más allá de su propio ámbito territorial comunitario. Entonces, una comunidad parte de un contexto municipal sería absurdo que conozca. Es como pedirle a un juez de paz que resuelva un asunto de delitos. Bueno, vamos a una pausa. Seguimos con esta entrevista con el diputado Amílcar Popa. Al regreso, el turno de Estuardo Zapeta también para conversar con el congresista. Ya lo sabe, la etiqueta SF, Reforma en Duda. Volvemos.